Gracias a que mi hijo gana más de $5.000 al mes. Puedes disfrutar de esta vida lujosa sin siquiera mover un dedo. Ser ama de casa debe ser tan fácil para ti. Deberías estar agradecida con nosotros. La voz de mi suegra resonó por la sala de estar de nuevo. No importaba cuánto lo intentara. Ella nunca reconocía mis esfuerzos. Había trabajado incansablemente para ser aceptada como miembro de esta familia, pero sus palabras me atravesaban como un cuchillo. Sentía como si mis esfuerzos fueran invisibles para todos. La sala de estar estaba llena de parientes charlando y riendo, pero me trataban como si no existiera. Mientras tanto, los comentarios sarcásticos de mi suegra seguían llegando. Eres una gorrona que vive completamente dependiente de su esposo trabajador. Como un parásito, bromeó un pariente. Repitieron la palabra en broma y las risas se hicieron más fuertes mientras yo traía el té. El sonido de sus risas llegó a mis oídos y sentí que mi corazón se enfriaba y se aquietaba. Miré a mi esposo, quien sonrió con suficiencia mientras agregaba su propio comentario. Sin mí, no podría sobrevivir ni un solo día por tu cuenta. Deberías agradecerme por todo lo que hago por ti. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La ira y la tristeza que había reprimido. De repente, estallaron en mi pecho. Con calma, dejé el té sobre la mesa y miré a mi suegra, esposo y demás parientes. Sus rostros estaban llenos de risas y engreída satisfacción. Respiré hondo, afiancé mi resolución y hablé con acento agudo en voz baja. Está bien, si piensan tan mal de mí. Entonces divorciémonos. Con esas palabras, las risas en la habitación cesaron abruptamente. Los parientes me miraron en estado de shock y mi suegra se quedó paralizada. Con los ojos muy abiertos y sin habla. ¿Un divorcio? ¿Crees que puedes sobrevivir sola? Abrí mi bolso y con calma coloqué los papeles de divorcio completados en el centro de la mesa. La atmósfera en la habitación se congeló instantáneamente. Miré a mi futuro exesposo, sosteniendo su mirada con calma. Luego, metí la mano en mi bolso una vez más y saqué algo que nunca esperaron. Soy Mónica, una ama de casa de 38 años. Puede que ahora esté administrando un hogar, pero solía trabajar a tiempo completo como abogada. Mis padres fallecieron cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria. Desde ese momento, supe que tenía que depender únicamente de mi propia fuerza para sobrevivir. No tenía familia en la que apoyarme, ningún refugio seguro donde pudiera descansar. No tenía más remedio que seguir adelante. Después de la escuela secundaria, usé el dinero que me dejaron mis padres para inscribirme en la Facultad de Derecho. Estaba decidida a obtener mi título de abogada antes de que se acabara el dinero. Fracasar no era una opción. Mi arduo trabajo valió la pena y finalmente me convertí en una abogada exitosa y astuta. Pero hace 10 años, mi carrera dio un giro inesperado. Me asignaron un caso para defender a Tom Harrison, un hombre acusado falsamente de malversación de fondos. Puse mi corazón y mi alma en defenderlo. Pero desafortunadamente mis esfuerzos no dieron resultado. Ese caso me obligó a confrontar mi propia impotencia. No importa cuánto lo intentes. Hay cosas que simplemente no puedes hacer. Sabía en mi mente que no podía ganar todos los casos que intentara. Pero la comprensión fue devastadora. Me angustié sobre si debía continuar mi camino como abogada. Al final, tomé la decisión de renunciar. Mirando hacia atrás, esa decisión puede haber sido la que cambió mi vida para siempre. Después, hice la transición a un trabajo de oficina y comencé a vivir una vida más pacífica. Fue entonces cuando conocí a Ryan, el hombre que se convertiría en mi esposo. Ryan era serio y tranquilo. Trabajábamos en el mismo departamento y admiraba su enfoque meticuloso en su trabajo. Parecía apreciar el trabajo administrativo del que yo estaba a cargo y constantemente expresaba su gratitud. Después de un tiempo, comenzamos a salir y finalmente nos casamos. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, seguí trabajando. Pero cuando Ryan fue ascendido a gerente, las cosas cambiaron. Ahora trabajo aún más duro para poder brindar una vida cómoda para los dos. Con mi ascenso, mi salario solo debería ser más que suficiente. Así que quiero que te quedes en casa y administres el hogar. Honestamente, tengo algunas reservas sobre dejar mi trabajo. Pero como Ryan lo quería. Decidí renunciar. Como ama de casa, puse mi energía en las tareas del hogar. Me enfoqué en preparar comidas nutritivas, limpiar a diario y mantener nuestro hogar a la perfección. En ese momento, creo que Ryan apreciaba mis esfuerzos. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. A medida que el trabajo de Ryan se volvía más ajetreado y comenzaba a perder su tranquilidad. Su actitud hacia mí también se volvió más fría. Al principio, solo eran pequeños comentarios sarcásticos. Debe ser agradable ser ama de casa. Simplemente holgazaneando todo el día sin nada importante que hacer. Cada vez que decía cosas así, me rebelaba por dentro, aunque me quedaba callada. Pero con el tiempo, incluso discutir se volvió agotador. Así que simplemente lo dejé pasar. Pensé que lo estaba ignorando. Pero cada comentario dejaba una herida.
No importaba cuánto lo intentara como ama de casa. Sentía que nadie reconocía mi valor. Ese pensamiento me perseguía. Me encontraba preguntándome cada vez más a menudo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mis traumas pasados también habían comenzado a pesar sobre mí. La impotencia que sentí durante el caso Harrison. El miedo a abrirme a cualquiera. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí anhelaba volver a confiar en alguien. Sentía como si el miedo y la esperanza estuvieran constantemente luchando dentro de mí. Aún así, no podía dar el primer paso hacia el cambio porque sentía que estaba atrapada en un lugar sin escape. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir así. A medida que continuaba mis días como ama de casa, la soledad dentro de mí se hacía más profunda y abrumadora. Una de las principales razones de mi soledad era mi suegra, Margaret, que vivía cerca. Nunca me había gustado Margaret. Para ser honesta, estaba completamente harta de sus constantes indirectas. Desde que me casé con Ryan, Margaret, que vivía a solo unas cuadras de distancia, había sido fría y desdeñosa conmigo. Cuando fui a presentarme por primera vez, su respuesta fue, bueno, encantada de conocerte, y nada más. Desde ese momento, sentí como si me viera como una enemiga simplemente porque era la esposa de su hijo. Desde entonces, Margaret parecía convertir en su misión diaria lanzarme indirectas. Debe ser agradable ser ama de casa. Puedes vivir cómodamente del trabajo duro de mi hijo. Oh, planchando tus pijamas. Las amas de casa lo tienen fácil. Incluso cuando estaba limpiando, no podía resistirse a hacer un comentario. ¿De verdad necesitas limpiar todos los días? Debes tener demasiado tiempo libre. Y si estaba cocinando, tenía más que decir. Oh, el mismo plato otra vez. Es tan obvio que estás holgazaneando. Tienes más que suficiente tiempo para cocinar una variedad de comidas. Al principio, Ryan intervenía y le decía que se detuviera. Mamá, deja de decir cosas así. Debido a esto, Margaret se abstuvo de decir algo demasiado duro. Pero con el tiempo, Ryan comenzó a estar de acuerdo con Margaret y todo cambió. Mónica, ¿estabas durmiendo la siesta de nuevo ayer? Supongo que eso es lo que hacen todas las amas de casa. Ya que no tienen nada mejor que hacer. Tu delantal se ve sucio. ¿Estás lavando la ropa? Si intentaba responder, Margaret siempre tenía algo mordaz que decir a cambio. Vaya, eso debe ser tan difícil. Supongo que las amas de casa deben estresarse mucho con todas las tareas que tienen que hacer. Debido a esto, dejé de responder y simplemente dejé que sus palabras me pasaran por encima. Pero cada vez, la ira y la humillación se acumulaban dentro de mí. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Sabía que discutir no cambiaría nada, lo que solo hacía que mi frustración se volviera más insoportable. Empecé a preguntarme cada vez más. ¿Qué estoy haciendo aquí? Unas cuantas veces al año, Margaret organizaba reuniones familiares en su casa. Para mí, estas reuniones no eran más que una pesadilla. Todos trataban a Margaret como una reina, colmándola de halagos sin fin. Margaret, eres increíble. Esta familia funciona tan bien gracias a ti. Naturalmente, el blanco de sus burlas siempre era yo. Mónica, nos quedamos sin té. Date prisa y trae más. ¿Puedes empezar a traer el siguiente juego de platos? Sin un momento para descansar. Iba y venía entre la cocina y la sala de estar, solo para volver a escuchar la voz de Margaret. Querida, eres ama de casa. Esto es lo menos que puedes hacer. Sus palabras provocaron risas de los parientes. Eres tan lenta. Mónica, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una simple taza de té? Tal vez te has acostumbrado demasiado a no hacer nada todo el día en casa. Tal vez moverte un poco te haría bien. Sus palabras eran despiadadas, como si estuvieran diseñadas únicamente para acorralarme. Los parientes no intervinieron para ayudarme. En cambio, se unieron a Margaret para convertirme en el hazmerreír. Mónica, eres tan torpe. ¿Podrías limpiar esto por mí? Oh, Margaret, ¿no es eso pedir demasiado? Pobre Mónica, no. En absoluto. Un ama de casa debería poder manejar esto con los ojos cerrados. Cada vez que sus risas me atravesaban los oídos, cada palabra se sentía como una aguja clavándose en mi corazón, haciendo insoportable permanecer en esa habitación. Sentía como si me hubiera vuelto invisible. Nadie me veía como persona. Mi sentido de propósito y significado al estar allí parecía disolverse por completo. La soledad y la desesperación me oprimían el pecho, dejándome sin aliento. ¿Qué estoy haciendo en esta casa? ¿Mi presencia aquí tiene algún significado? El único consuelo que encontré fue en el hermano menor de Margaret, George, el tío de mi esposo. George siempre me cuidaba, me defendía cuando me insultaban y siempre escuchaba mis preocupaciones con genuina atención. Le había contado a George sobre mi carrera pasada como abogada. De hecho, él había sido el presidente de la empresa involucrada en el caso de malversación que manejé por última vez. Había asistido al juicio y recordaba haberme visto en acción. Con él, me resultaba fácil hablar abierta y honestamente. Era la única persona en quien confiaba sobre la posibilidad de divorciarme. No tienes que esforzarte, ¿sabes? Sus gentiles palabras de aliento me salvaron de maneras que no podía articular por completo. En silencio, comencé a prepararme para el divorcio.
Documenté la mala conducta de mi esposo y llené los papeles del divorcio. Llevaba los papeles firmados conmigo como un talismán de esperanza. Durante una conversación informal con George, surgió el tema de mis ahorros de mi época como abogada. Me las arreglé para ahorrar bastante en ese entonces. Lo dije como un comentario alegre. Pero no me perdí el repentino brillo en los ojos de George. Aunque inquieta, continué la conversación. Por supuesto, nunca le diría a nadie dónde guardo mis libros de cuentas. Me reí y George rápidamente volvió a su habitual sonrisa despreocupada. Fue solo un momento fugaz. Pero algo al respecto dejó una sensación persistente en mi pecho. Ni mi esposo ni Margaret sabían de mi carrera como abogada o de mis ahorros. Lo mantuve en secreto para evitar problemas si alguien decidía apuntar a mis activos. Creía que George era confiable y discreto, pero cada vez que confiaba en su amabilidad, una leve sombra de duda se deslizaba en mi mente. Esa sombra tomó una forma más tangible unas semanas después. Un día, cuando regresé a casa, encontré mi apartamento saqueado. Los cajones habían sido abiertos y los papeles estaban esparcidos por todas partes. ¿Qué es esto? Asustada, busqué mis libros de cuentas, pero no estaban por ningún lado. Afortunadamente, tenía un libro de cuentas conmigo mientras estaba fuera y permaneció a salvo. Inmediatamente llamé a la policía y les pedí que examinaran la escena. Parece haber sido un robo dirigido. Regularmente recomendaría cambiar las cerraduras y tomar precauciones adicionales. Seguí sus consejos y cambié las cerraduras, pero la inquietud persistía. Decidí consultar a George. Alguien entró en mi apartamento y parece que buscaban mis tarjetas bancarias. Tengo mucho miedo. Eso es terrible. Cambiar las cerraduras es un buen comienzo. Pero podría guardar tus libros de cuentas bancarias para que estén seguros. Si quieres. Su oferta me tranquilizó un poco, pero aún dudaba en entregarle mis libros de cuentas. En ese caso, ¿por qué no te mudas a un lugar con mejor seguridad? Te dará tranquilidad. Su sugerencia tenía sentido, así que decidí mudarme a un complejo de apartamentos de alta seguridad. Sin embargo, lo que sucedió después sacudió los cimientos de mi confianza en él. Una noche, cuando regresaba a mi nuevo apartamento, sentí los ojos de alguien sobre mí. Cuando me di la vuelta, vi a un hombre parado a poca distancia. Estaba mirando fijamente el edificio de mi apartamento. ¿Quién es ese? Mi corazón comenzó a latir con inquietud, pero decidí seguirlo. El hombre estaba inquieto, mirando a su alrededor con nerviosismo con frecuencia. Finalmente, entró en un edificio. Lo reconocí. Era el edificio de oficinas de George. Una sensación como si algo se rompiera se extendió por mi pecho. ¿George me estaba traicionando? Todo mi cuerpo tembló cuando llegué a una conclusión que no quería enfrentar. Decidida a descubrir la verdad, resolví actuar. Intenté contactar a George, pero no importaba cuántas veces llamara. No contestaba. Al principio, me dije a mí misma que debía estar ocupado, pero a medida que pasaban los días sin ninguna respuesta, una inquietante inquietud comenzó a apoderarse de mi pecho. Entonces, un día, una mujer desconocida llegó a mi puerta. Cuando la vi a través del monitor de vídeo, me di cuenta de que era alguien a quien había conocido solo una vez antes. Hace muchos años. Lisa. Era Lisa Harrison, la esposa de Tom Harrison, el acusado en el caso de malversación que una vez manejé. La dejé entrar de inmediato, curiosa por saber por qué estaba aquí después de todo este tiempo. Su rostro mostraba signos de agotamiento y tensión, pero sus ojos brillaban con determinación. Ha pasado mucho tiempo. Mónica miró alrededor de la habitación con inquietud antes de sentarse. ¿Pasa algo malo?, pregunté en voz baja, estudiando su expresión. Respiró hondo y comenzó a hablar lentamente. He estado investigando el caso, creyendo en la inocencia de mi esposo todo este tiempo. Sus palabras me hicieron jadear. Su voz llevaba el peso de muchos años. Y he descubierto algo importante. Hay algo que debo contarte absolutamente. Su voz no temblaba, pero había un trasfondo cauteloso. Su comportamiento hizo crecer mi inquietud. No pude evitar preguntar, preparándome para lo que estaba por venir. Bajó la mirada brevemente antes de volver a mirarme directamente. Sus ojos tenían una intensidad decidida. Lo que estoy a punto de decirte es extremadamente importante. Su tono tranquilo aumentó la tensión en la habitación. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. El miedo a lo desconocido y la urgente necesidad de saber la verdad chocaron dentro de mí. Por favor, adelante. Me tranquilicé y hablé con acento agudo. Lisa respiró hondo y abrió la boca para hablar. La mente maestra detrás del caso de malversación es George. Sus palabras me golpearon como un maremoto, volcando mi mundo. Me quedé sin habla. George. Eso no puede ser cierto. Lisa continuó con calma. George ha estado apuntando a tus activos. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera drenado. No. Eso no puede ser cierto. Murmuré las palabras. Pero el tono de Lisa no vaciló. Tengo pruebas. Por favor, escucha esto. Lisa me entregó una pequeña grabadora.
Con manos temblorosas. La tomé. Luego presioné con acento agudo play. En el momento en que escuché la voz que salía de la grabadora. Mi corazón casi se detuvo. Jugué limpio con Mónica para ganarme su confianza. Los activos son míos ahora. Este es el final del juego. La voz fría resonó por la habitación, atravesándome como una daga. En cuanto al caso de malversación, simplemente le eché con acento agudo la culpa a Tom. Era el chivo expiatorio perfecto. Cuando terminó la grabación, mis manos temblaron y volví a colocar el dispositivo sobre la mesa. Mis rodillas cedieron y me derrumbé en el suelo. Todo fue una mentira. Sentí como si todo en lo que había creído se hubiera derrumbado en un instante. La desesperación que se arremolinaba en mi corazón trajo vívidamente a la superficie mis traumas pasados. Sin embargo, en medio de todo eso, sentí que comenzaba a florecer una ira silenciosa. Mónica, ¿estás bien? Lisa colocó suavemente su mano sobre mi hombro, hablando en voz baja. Sí, gracias, pero creo que necesito un poco de tiempo. Podía oír el temblor en mi propia voz, pero no podía decir nada más. Su amabilidad fue un bálsamo, pero dentro de mí comenzó a formarse una nueva resolución. Empecé a pensar en cómo acorralar a George. Para hacerlo, necesitaba más pruebas. Consulté a la policía, asegurándome su ayuda y rastreando sus movimientos mientras realizaba mi propia investigación. A medida que profundizaba, comenzaron a surgir pistas que antes no había notado. Resultó que George había estado involucrado en múltiples disputas pasadas, aunque habían sido hábilmente ocultadas. Una sombra de sospecha siempre lo había seguido. Un problema particularmente evidente involucraba varias disputas financieras sin resolver. Usando esa información, me comuniqué con sus antiguos colegas y asociados. George era un tipo de buen hablar, pero siempre había algo sospechoso en él. A medida que recopilaba sus testimonios, las acciones ocultas de George gradualmente salieron a la luz. Al mismo tiempo, descubrí las sutiles tácticas que había usado para acercarse a mí. Aunque sus métodos eran astutos y calculados, solo fortalecieron mi resolución. Por fin, finalicé mi plan para derribar a George. Lo cité en circunstancias en las que era menos probable que sospechara algo. El enfrentamiento con George se organizó en un café seguro donde la policía estaba cerca. Cuando llegó, enmascaré mis nervios con una actitud tranquila, reprimiendo la tensión que se arremolinaba en mi interior. Hola, Mónica, ¿de qué se trata esto de llamarme así? De repente, George, hay algo que necesito discutir contigo. George mostró una sonrisa amistosa, pero sus ojos delataban un brillo calculador. Como si intentara medir mis intenciones. Últimamente han estado sucediendo muchas cosas y, honestamente, me ha asustado un poco. Eso es duro. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Sus palabras sonaban amables, pero podía ver a través de la fachada su verdadera intención. En realidad, parece que alguien intentó robar mi libro bancario de nuevo. No sé qué hacer. Al decir esas palabras, noté un destello de ansiedad en los ojos de George. Eso suena aterrador. ¿Lo guardas en un lugar seguro? Sí, pero como no es la primera vez. Honestamente, ya no me siento segura. En ese caso, ¿por qué no me lo das para que lo guarde? Lo guardaré en una caja fuerte adecuada. Ante su sugerencia, deliberadamente mostré un indicio de duda. Eso ayudaría. ¿Pero estás seguro de que no es una molestia? Oh, no, en absoluto. Creo que es lo menos que puedo hacer. En ese momento, estaba segura de que el plan de George había salido a la luz por completo. Saqué una caja cerrada de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Está aquí. Compré una nueva caja cerrada para ello. Cuando la mirada de George se dirigió a la caja, di la señal. La policía, que había estado esperando cerca, entró inmediatamente en escena. George Smith. Ya no hay escapatoria para ti. El rostro de George mostró un breve destello de sorpresa antes de que se torciera en ira. Tú. Me tendiste una trampa. Se abalanzó sobre mí. Pero los oficiales lo sujetaron rápidamente. Enmarcaste a Tom por malversación y te dirigiste a mis activos. Todo fue obra tuya, ¿no? Todo lo que quería era dinero. La gente te traiciona. Pero el dinero no. Sus gritos rotos resonaron por todo el café mientras George era escoltado por la policía. Respiré hondo, así que finalmente se acabó. Una sensación de liberación y vacío fatal se arremolinó en mi pecho. Más tarde, George enfrentó un juicio y finalmente confesó sus crímenes. Sus innumerables traiciones fueron reveladas y el tribunal dictó una severa sentencia. Para mí, esto marcó el final de un capítulo doloroso de mi vida. Unas semanas después del arresto de George, me encontré instalándome en una nueva vida tranquila y pacífica. Mi nuevo apartamento contaba con una luminosa sala de estar y una impresionante vista de la ciudad desde sus ventanas. Personalicé el espacio con una exuberante vegetación y obras de arte que reflejaban mi estilo. Beber café junto a la ventana bañada por la luz del sol de la mañana se convirtió en mi pequeña alegría diaria. Este es mi nuevo comienzo. Regresé al trabajo, reavivando la pasión que una vez tuve por mi carrera.
Cada vez que me presentaba en la corte, sentía que mi fuerza y confianza crecían. Mónica, ¿podrías encargarte de este caso también? Realmente valoraríamos tu experiencia. Por supuesto, lo daré todo. Mantuve una cálida amistad con los Harrison y ocasionalmente disfrutaba de comidas con ellos. Oh, Mónica, no puedo agradecerte lo suficiente. No nos habríamos salvado sin ti. Siempre serás una querida amiga para nosotros. Ver sus sonrisas me aseguró que mis decisiones habían sido las correctas. Mientras tanto, Ryan y Margaret estaban navegando por caminos muy diferentes en sus vidas. El escándalo había arruinado su reputación en la comunidad, dejándolos en una situación difícil, incapaz de soportar las frías miradas de quienes la rodeaban. Margaret se mudó a un pequeño pueblo en los suburbios. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Me llamó un par de veces para disculparse, pero simplemente escuché en silencio. Margaret, tu disculpa significa poco para mí en este momento. Ryan también tuvo que confrontar sus propias deficiencias después del incidente. Incapaz de manejar las tareas del hogar, luchó por reconstruir su vida y vivió en soledad. Mónica, ¿podemos intentarlo de nuevo? Me equivoqué, Ryan. Ya no hay lugar para ti en mi vida. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Pero no miré atrás. Al cortar los lazos con el pasado, finalmente pude valorarme de verdad. Retomé la pintura como un nuevo pasatiempo e incluso comencé a exhibir mi trabajo en eventos de arte locales. Mónica, esta pieza es absolutamente impresionante. Gracias. Pude crear esto porque finalmente comencé a disfrutar de mi tiempo. Conocer nuevos amigos se convirtió en otra parte preciada de mi vida. Una mañana, mientras la luz del sol entraba por la ventana y bebía mi café, un pensamiento cruzó por mi mente. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro es mío para crearlo. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, dándome el coraje para dar el siguiente paso adelante. De ahora en adelante, viviría por mi propia felicidad, sin importar los desafíos que me esperaran. Sabía que no volvería a flaquear.